Hola a todos, en esta ocasión vamos a continuar con los videos de histología y citología, enfocándonos en lo que es el tejido adiposo, las generalidades de este tejido, los distintos tipos y sus funciones. Como siempre, a modo de generalidad, vamos a recordar que el tejido adiposo es un tejido conectivo especializado, al igual como vimos en videos anteriores, lo era el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Es decir, es un tejido conectivo en el cual tanto las células como la matriz extracelular se ha especializado en una función determinada, en este caso en el almacenamiento energético. Hay dos tipos de tejido adiposo: el tejido adiposo de tipo unilocular, también conocido como grasa blanca, y el tejido adiposo multilocular, conocido como grasa parda. Ambos tejidos poseen funciones particulares relacionadas tanto con el metabolismo energético como así también con la termorregulación. La célula constituyente se denomina adipocito y es un tejido con intensa actividad dinámica, tanto endocrina como reguladora del metabolismo. Aquí podemos observar dos imágenes, ambas de microscopía óptica con tinción hematoxilina y eosina. En este lado es la grasa blanca o tejido adiposo de tipo unilocular, donde podemos observar los depósitos de adipocito, que son grandes células constituidas por una gran vacuola lipídica, ¿sí?, que prácticamente ocupa la totalidad de la célula y desplaza el núcleo hacia la periferia, dejando un pequeño reborde de citoplasma periférico. Intercalado entre estos adipocitos encontramos vasos sanguíneos, ¿sí?, y fibroblastos, que se van a encargar de sintetizar el colágeno o el tejido conectivo, pequeña cantidad de fibroconectivo que van a separar a los diferentes adipocitos entre ellos. Por otro lado, la grasa parda o tejido adiposo de tipo multilocular, como podemos observar, tiene una arquitectura algo particular o diferente al de la grasa blanca. Observamos que el adipocito ya es una célula también bastante grande, en el cual el núcleo es casi central o ligeramente periférico, y el citoplasma está constituido por pequeñas vacuolas, múltiples vacuolas pequeñas de depósito graso, a diferencia de este, que es una sola gran vacuola que ocupa casi todo el citoplasma. Intercalado podemos observar también que podemos encontrar adipocitos uniloculares o de grasa blanca. También encontramos vasos sanguíneos y fibroblastos, como vemos aquí, ¿sí? En cuanto al tejido adiposo unilocular o grasa blanca, se denomina así porque posee una gran vacuola, ¿sí?, citoplasmática de depósito graso. Posee funciones principalmente energéticas por almacenamiento de energía o almacenamiento de grasa, termorreguladora porque van a funcionar como un aislante que van a impedir la disipación o la pérdida de calor corporal, amortiguar órganos sólidos y secretar diversas hormonas como son la leptina, que es una hormona producida por el propio tejido adiposo y que se encarga de inhibir o de disminuir la ingesta calórica, es decir, informa al sistema nervioso central que ya hay un gran depósito de energía, un gran depósito de tejido graso. Por lo tanto, hay que reducir la ingesta. Por otro lado, la adiponectina, que es una hormona, una proteína que estimula la oxidación de los ácidos grasos, es decir, disminuye los triglicéridos plasmáticos y las concentraciones de glucosa, aumentando la sensibilidad de las células a la insulina. La adiponectina es una proteína importante por estas razones, es decir, por un lado, estimula la unión de la insulina a sus receptores en las células, estimulando la captación de la glucosa por parte de la célula y su utilización, y por otro lado también estimula la lipólisis, es decir, la degradación o el catabolismo de los lípidos. De esta forma, los triglicéridos plasmáticos o en sangre ingresan a las células para ser metabolizados, disminuyendo sus niveles. La resistina es una hormona totalmente opuesta, que bien dice su nombre, produce una resistencia a la insulina, es decir, hace la actividad contraria de la adiponectina, y por eso la resistina está vinculada con la obesidad y la diabetes tipo 2. Las hormonas esteroideas, porque tienen un origen, son hormonas de naturaleza lipídica con un núcleo ciclopentano peridofenantreno de colesterol. El angiotensinógeno, que es un precursor de la angiotensina 2, que se encarga de la regulación de la presión arterial principalmente.
Diversos factores de crecimiento, citoquinas, como lo son la interleucina 6, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de necrosis tumoral alfa, diversas prostaglandinas, entre otras. El tejido adiposo unilocular o grasa blanca se encuentra predominantemente en lo que es la hipodermis, es decir, lo que constituye macroscópicamente el tejido celular subcutáneo encontrado por encima de las fascias que recubren a los músculos esqueléticos. Lo encontramos en el tejido mamario, abundante durante la lactancia, en el retroperitoneo, por ejemplo, formando la cápsula que protege a los riñones de los traumatismos, en las palmas de las manos, en las regiones tenares y hipotenares de las manos, en las plantas de los pies, en el pericardio visceral, en cavidades orbitarias, protegiendo y recubriendo a los globos oculares, en el mesenterio, entre otros. El adipocito maduro se caracteriza por una sola inclusión lipídica muy grande en el citoplasma, rodeada por un delgado reborde del citoplasma. Como vimos anteriormente, el tejido adiposo unilocular o grasa blanca se caracteriza por eso, por una sola gran inclusión lipídica en el citoplasma, que no está rodeado por membrana y que desplaza a todas las organelas y al citoplasma hacia la periferia, dejando un pequeño reborde citoplasmático. En cuanto a la regulación del tejido adiposo, de la acumulación del tejido adiposo, encontramos el eje neuroentero-adiposo, constituido con las interacciones entre el sistema nervioso central, todo lo que son los órganos abdominales, y el tejido adiposo. Vemos que luego de la ingesta calórica, de la ingesta de alimentos, diversos estímulos nerviosos autonómicos, tanto aferentes como eferentes viscerales, se dirigen hacia el tronco encefálico. También, por otro lado, se producen estímulos de tipo endocrino, como son la secreción de insulina, la secreción de grelina. Esta hormona, la grelina, estimula el apetito o la ingesta calórica. Por otro lado, el péptido I hace todo lo opuesto, bloquea o inhibe el apetito, es un supresor del apetito, y diversas sustancias nutritivas, todas ellas actúan también a nivel hipotalámico, brindando información sobre los procesos metabólicos digestivos. Desde la leptina, como bien nombramos anteriormente, que es una hormona producida por el tejido adiposo y que por un lado toma contacto e interactúa con el propio tejido que lo produce, y por otro se dirige hacia el sistema nervioso central a nivel hipotalámico para informar sobre los depósitos grasos, si son abundantes o si son escasos. Vemos que a nivel hipotalámico también hay señales hacia centros encefálicos superiores, que son los que nos van a controlar de forma consciente que nosotros tengamos más apetito y vayamos a buscar alimentos, o todo lo contrario. Desde el sistema nervioso central también hay una respuesta tanto nerviosa, por eso hay estímulos de tipo eferente viscerales hacia los órganos abdominales, y también hay un estímulo de tipo endocrino, principalmente por hormonas hipofisarias, por ejemplo lo que son la hormona estimuladora de tiroides, la adenocorticotrofina, que actúa sobre glándulas suprarrenales, la hormona de crecimiento. Todas ellas van a ir a actuar tanto sobre el tejido adiposo para aumentar su almacenamiento, su depósito, o por todo lo contrario, producir una degradación, una disminución del tejido adiposo. También estas hormonas van a actuar sobre el músculo esquelético y sobre otros tejidos. Observamos que también las sustancias nutritivas, como son los ácidos grasos, el colesterol, la glucosa que se absorbe a nivel intestinal, también van a tomar contacto con el tejido adiposo, tanto regulando el depósito o el metabolismo. Y también estas sustancias nutritivas, obviamente, que van a dirigirse también a tejidos periféricos como músculo esquelético y otros. Por otro lado, en cuanto al origen del adipocito, en estadios embrionarios, la célula madre mesenquimática, el tejido mesenquimático, dependiendo de los estímulos que reciba, se va a diferenciar en fibroblastos, que es la síntesis de las fibras colágenas, de las fibras reticulares, de la matriz extracelular, en lipoblasto inicial o preadipocito, o en un lipoblasto inicial que dará origen a los adipocitos multiloculares de la grasa parda. Esto va a depender, como dijimos, de los estímulos hormonales que reciba, de los factores de crecimiento que lo estimulen.
Por lo tanto, este preadipósito posteriormente va a evolucionar o va a madurar a un lipoblasto intermedio con múltiples depósitos citoplasmáticos de grasa que se asemejan a la grasa parda, y finalmente cuando todas estas pequeñas vacuolas confluyan y se unen entre ellas van a formar un solo depósito citoplasmático graso que posteriormente por estímulos hormonales y por la ingesta de alimentos comenzará la acumulación de mayor cantidad de triglicéridos y de grasa, aumentando el tamaño de la vacuola, conduciendo a un lipócito maduro o adipócito unilocular de la grasa blanca. Aquí observamos una imagen histológica de microscopía óptica con hematoxilina eosina de mesenterio, donde podemos observar los adipocitos distribuidos. Son células bastante grandes en las cuales se observa un citoplasma totalmente blanco. ¿Por qué? Porque durante el procesamiento de este preparado, ¿sí?, los diversos pasos que se siguen para la tinción y la preparación para observar al microscopio, los diluyentes diluyen o hacen que se pierda el depósito graso de los adipocitos. Por eso uno lo observa de color blanco. Vemos que todo este espacio blanco sería ocupado por el depósito graso que desplaza al núcleo hacia la periferia, que es este núcleo, con un pequeño halo de citoplasma también en la periferia. Esta es la constitución del adipocito de la grasa blanca. También, digamos, separando cada uno de estos adipocitos se encuentran pequeñas fibras colágenas de tejido conectivo que es sintetizada por los fibroblastos que se encuentran en la matriz extracelular. Y también encontramos vasos sanguíneos como pequeñas arteriolas y capilares que se encargan de la irrigación de este tejido. En cuanto al tejido adiposo de tipo multilocular o pardo, que se denomina multilocular precisamente porque son múltiples de pequeños depósitos de grasa en el citoplasma, los adipocitos se caracterizan por poseer estos múltiples gotitas de lípido distribuido en todo su citoplasma, que es abundante en neonatos y en los lactantes, disminuyéndose la edad adulta. ¿Por qué? Porque esta grasa parda cumple una importante función de termogénesis, es decir, de generación de calor por el metabolismo lipídico a través de una proteína que se denomina termogenina o UCP1. La actividad metabólica del tejido adiposo multilocular está regulado principalmente por la actividad simpática a través de la hormona noradrenalina o norepinefrina. Esta grasa parda es abundante, como dijimos, en los neonatos, en los lactantes, como también en todos los mamíferos que hibernan. ¿Por qué? Porque esta grasa se encarga de la producción intrínseca propia de calor. ¿Cómo lo hace? Cuando el organismo se enfrenta, digamos, a un ambiente, a un entorno frío, esta es una situación estresante que produce aumento de la actividad simpática y por lo tanto aumento de las concentraciones de norepinefrina o noradrenalina, que van a estimular o a unirse a receptores beta-adrenérgicos de los adipocitos, y estos receptores beta-adrenérgicos son metabolotrópicos, es decir, están acoplados a proteína G. La proteína G lo que hace es activar una adelinatociclasa que convierte el ATP en AMP cíclico. Este aumento del AMP cíclico estimula o activa una proteína quinasa que, bien indica su nombre, se encarga de fosforilar otras enzimas. Una de ellas es una lipasa sensible a hormona. Se denomina sensible a hormona porque precisamente depende de la actividad de la norepinefrina. Esta lipasa, bien indica su nombre, se encarga de la degradación de los lípidos. Por lo tanto, lo que hace es transformar los triglicéridos en glicerol y en ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres, cuando ingresan a la mitocondria del adipocito, se dirigen hacia lo que es la termogenina o UCP1, que es una proteína que forma un canal por el cual pasan protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. Como bien sabemos, para la producción de energía, lo que hace la mitocondria es generar un gradiente electroquímico. Es decir, los protones se acumulan en la matriz mitocondrial y posteriormente, a través de una proteína que es una ATPasa, estos protones vuelven a pasar hacia la matriz mitocondrial y en este paso generan ATP. Esta es la fosforilación oxidativa. La termogenina es una proteína que
se denomina que es un desacoplante o desacoplador de la cadena transportadora de electrones. ¿Por qué? Lo que hace es que ahora los protones, en vez de pasar por la ATPasa para sintetizar ATP, pasen por el canal que ella misma crea. De esta forma no se forma ATP y la energía que proviene del movimiento de los electrones en la cadena transportadora de electrones ahora se pierde o se disipa en forma de calor. Acá tenemos una imagen histológica, microscopía óptica con tinción hematoxilina eosina de la grasa parda. Observamos que los adipocitos tienen núcleos ligeramente centrales o distribuidos un poco periféricos. Acá lo observamos. Esto es un adipocito de la grasa parda. Observamos el núcleo central y alrededor pequeñas vacuolas y múltiples vacuolas pequeñas de depósito graso. También encontramos algunos adipocitos de grasa blanca que son de mayor tamaño con la gran vacuola citoplasmática y el núcleo periférico, ¿sí? También obviamente encontramos vasos sanguíneos que están por acá y estos núcleos aplanados son fibroblastos que forman tabiques de tejido conectivo que también, digamos, delimitan lo que es el tejido adiposo multilocular. Como conclusión, el tejido adiposo dijimos que es un tejido conectivo especializado. ¿Especializado en qué? En el almacenamiento de energía y en la regulación de la temperatura corporal. Los adipocitos, tanto el tejido unilocular como multilocular, provienen de un mismo precursor mesenquimático que los fibroblastos, lo único que va a depender de los estímulos, de los factores de crecimiento a los cuales sea estimulado. La grasa blanca, la grasa blanca o tejido adiposo unilocular cumple importantes funciones en el almacenamiento energético, en la termorregulación porque impide la pérdida de calor y las funciones endocrinas como eran la grelina, la resistina, la adiponectina, la leptina. La grasa parda o tejido adiposo multilocular se encarga de la regulación de la termogénesis produciendo calor corporal. Él mismo produce calor corporal en los recién nacidos. Eso es todo, espero que les sea de utilidad. Me puedes seguir en la cuenta de Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, en mi cuenta de Instagram, instagram.com/medicina-bioquímica, o mi cuenta personal Nico Rinaldi, darle like al video y suscribirte al canal. Gracias.